Buenas a todos, aquí Rasby. Voy a grabar un breve vídeo explicando una posible solución, la solución que yo encontré al reto llamado Weird Challenge del Decra CTF 2020. Me gustaría además que este vídeo sirva como una pequeña prueba acerca de la calidad del sonido de la imagen de grabación para este canal de YouTube, ya que puede que en un futuro haga más vídeos de esta índole. Voy a asumir además a la hora de enseñar la solución ciertos conocimientos por parte de las personas que estén viendo este vídeo, así que si hay alguien que en algún momento no comprende por qué y cómo suceden las cosas en memoria y qué es lo que está pasando con los registros, por ejemplo, pues tal vez sea buena idea en un futuro hacer una serie de vídeos de introducción a explotación de binarios hasta donde alcance mi conocimiento. Como bien digo, el CTF se ha terminado, así que enhorabuena a los ganadores. Y sin más dilación vamos a ver en qué consiste este reto. Si nosotros analizamos el challenge, que es el fichero que nos descargamos, que yo lo tengo aquí descargado, podemos ver que es un binario de 64 bits y que no está stripped, con lo cual el reversing es más sencillo, puesto que tenemos información de debugging. Y si tratamos de ejecutarlo en un escenario normal, la primera vez nos va a imprimir ese emoticono, y esto es porque le hace falta un fichero llamado flag.txt, que nosotros esto lo podemos ver la primera vez que lo debugueamos, con lo cual ya se lo creamos automáticamente y va a ser más sencillo. Si ahora lo ejecutamos, podemos ver que el output es totalmente diferente y además nos indica lo siguiente: que esto es un buffer overflow bastante sencillo y que la flag se carga en memoria en esta dirección. De esta forma, lo que tenemos que hacer, lo siguiente que hice yo, es debuguear el binario, yo en este caso con Cater. Vosotros podéis utilizar el debugger que más os interese. Cater es la versión gráfica, el Graphical User Interface de Radare 2. Así pues, lo primero que hay que mirar son siempre las protecciones, y en este caso vemos que no tiene ninguna, no tiene canarios, no tiene el bit NX y no es Position Independent Code, con lo cual sería muy sencillo. Podríamos pensar en crear un shellcode que automáticamente lo que haga es o bien lanzarnos una shell y leer ese fichero flag.txt que sabemos que tiene que estar en el servidor, puesto que es lo que abre el binario, o bien podemos hacer un push de la dirección en memoria que nos está filtrando el binario, ya que nos está diciendo dónde se ha cargado la flag, o cualquier otro shellcode que se os pueda ocurrir. Entonces vamos a ver el main a ver si eso es posible. En el main lo que se hace es evidentemente abrir el fichero flag.txt. Si no lo encuentra, se imprime esa especie de error, y si sí que lo encuentra, lo que hace es cargar esa flag en memoria, evidentemente, y se imprime por pantalla la cadena de DCCC buffer overflow con la dirección de la flag. Al final de este método, además, podemos ver que se lleva a cabo un scanf con un número potencialmente infinito de bytes que está leyendo, que se guarda en rpp-0x40. La variable 40h, si nos damos cuenta, está en rpp-0x40. Esto significa que nosotros aquí es donde podemos hacer el buffer overflow, escribiendo 0x40 bytes más 8 bytes adicionales para rpp, y los 8 siguientes serían la dirección de retorno. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad o la curiosidad de este binario? Pues después de imprimir la cadena que nos dice dónde está cargada en memoria la flag, lo que vemos es que hay una serie de llamadas secomp, donde aquí se inicializan, aquí se añaden se inicializa el módulo secomp, se añaden ciertas reglas, y finalmente, justo antes de tomar el input del usuario, se cargan en memoria. En líneas generales, secomp lo que hace es básicamente definir qué llamadas al sistema o syscalls se pueden utilizar y cuáles no. De forma resumida, lo que nosotros tenemos permitido ejecutar en nuestro shellcode o en este binario, después de aplicar los filtros, son estas llamadas al sistema de aquí. Es decir, tenemos que crear un shellcode que de alguna forma nos permita filtrar los bytes que están cargados en memoria correspondiente a la flag, haciendo uso de estas llamadas al sistema. ¿Qué solución es la buena? ¿Qué solución es posible? Pues no hay una única solución, y yo a continuación os voy a enseñar cuál se me ha ocurrido a mí. Por cierto, antes de seguir, si bien es cierto que nosotros podemos parsear esta dirección de dónde está cargada la flag, que se hace básicamente con esta sentencia que tenéis aquí, hay un pequeño truco que nos evita tener que hacerlo, que os voy a enseñar a continuación, más que nada para que quede constancia de ello. Yo voy a utilizar Radare para debuguear por terminal, entonces voy a hacer un pdf print disassembly function, imprimir el desensamblado o el ensamblador de la función main. Voy a poner un breakpoint en la dirección de retorno de main, voy a ejecutar, me pide input, se lo voy a dar, y antes de que
la función main vuelva, si nosotros nos fijamos en el valor de los registros, podemos ver que el registro R13, pues curiosamente, tiene exactamente el mismo valor que la dirección que se nos está filtrando. Esto significa que en lugar de parsear o tener que utilizar esta dirección hardcodeada, nosotros podemos hacer uso del registro R13. Así pues, ¿cuál es la solución? Evidentemente la solución tiene que ser un shellcode, es decir, ensamblador. Si alguien tiene problemas para escribir ensamblador, como es normal, esto que a mí no me parece sencillo, hay ciertas herramientas online que nos facilitan esta tarea. Evidentemente, además de escribir código en C o en cualquier lenguaje que vosotros queráis, compilarlo y mirar el desensamblado, evidentemente. Pero sin embargo, estas herramientas online nos pueden ayudar. Por ejemplo, Godbolt, que es como se llama, básicamente Compile Explorer, que es una página que nos permite definir el lenguaje de programación en el que estamos escribiendo y con qué compilador o para qué arquitectura lo queremos compilar, y automáticamente nos va a enseñar el código ensamblador correspondiente a estas instrucciones. Como veis aquí hay un sub 1, que es básicamente el i-, el i++, etc. Otras herramientas que nos pueden utilizar son el Shellstorm, Assembler and Disassembler o Diffuse.ca, que es también un assembler and disassembler, que son básicamente dos páginas que nos permiten escribir código ensamblador y ensamblarlo, es decir, obtener los opcodes en Little Endian correspondientes a nuestro shellcode. Esta cadena de aquí es lo que yo en el exploit automáticamente vengo y pego aquí y ya está, y es lo que voy a utilizar como shellcode. Aquí está parametrizado, que más adelante lo vamos a ver. Así pues, ¿cuál es la solución que a mí se me ha ocurrido? Bueno, pues teniendo en cuenta que yo tengo en el registro 13 cargada la flag, lo que voy a hacer es ir haciendo fuerza bruta a cada una de las posiciones de esa flag, es decir, en R13, R13 más 1, R13 más 2, R13 más 3, etc. Y lo que voy a hacer es, evidentemente, compararlo con uno de los valores que yo voy a controlar, que yo voy a parametrizar, cada una de las posiciones de la dirección a la que apunta R13. Ahora bien, ¿con qué valores lo quiero comparar? Pues muy sencillo. Si nosotros miramos la tabla ASCII, podemos ver que los caracteres imprimibles van básicamente desde el 0x21, que es la exclamación, hasta el 0x7e. Estos son los caracteres imprimibles y esto es lo que determina nuestro rango con el que vamos a hacer fuerza bruta. En líneas generales, vamos a tomar la primera posición de la dirección a la que apunta R13, es decir, de la flag, y vamos a comprobarla con 0x21, con 0x22, con 0x23, así uno por uno, hasta que averigüemos a cuál de estos valores es igual. Y cuando encontremos esa equivalencia, cuando encontremos esa igualdad, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues muy sencillo. En mi caso lo que he hecho ha sido básicamente comprobar que cuando la posición que esté tratando de averiguar en ese momento de la flag sea diferente al byte con el que estoy haciendo fuerza bruta en ese momento, pues salte a esta dirección, jump if not equal, salte a esta dirección de aquí. Esta dirección de aquí, que es muy sencillo. Si nosotros miramos el código fuente, puesto que es un binario que no tiene position independent code ni nada por el estilo, esa dirección 401210, si podéis, como os daréis cuenta, se corresponde a esta instrucción de aquí. Hubiese sido lo mismo llamar a exit directamente. Es decir, estoy haciendo que cada vez que compruebe una posición en concreto de la flag con un byte que yo estoy haciendo fuerza bruta y no sean iguales, automáticamente el programa se cierra. ¿Y qué hago si sí son iguales? Pues muy sencillo. Lo que he hecho yo en este caso ha sido básicamente tratar de, o mejor dicho, hacer una llamada a nanosleep, ¿de acuerdo? Este es el ensamblador correspondiente a hacer una llamada a nanosleep, en este caso con 3 segundos, y de esta forma, cuando los bytes sí que sean iguales, este salto de jump if not equal no se va a tomar y se va a dormir el programa durante 3 segundos. Este de aquí es el código de nanosleep. Y automáticamente después vuelvo a cerrar el programa. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo. Puesto que yo voy a lanzar todas las ejecuciones desde Python, yo puedo comprobar o controlar cuánto tiempo tarda en cerrarse mi programa. Si el programa tarda en cerrarse, en recibir un end of file, más de 2 segundos, significa que el nanosleep se ha ejecutado. Y de esta forma sé que el byte con el que estaba comprobando en ese momento es el correcto.
Como podéis ver, yo aquí tengo dos bucles for anidados donde básicamente I es la posición que estoy tratando de averiguar, en este caso 30 posiciones porque asumo que la flag va a tener 30 o menos, pero puedo poner 100 y se van a ejecutar 100 vueltas o iteraciones del bucle, como lo queramos llamar. Y J es el byte con el que voy a hacer fuerza bruta, que en este caso, como hemos visto, el rango es desde 0x21 hasta 0x7e. Adicionalmente, lo que he hecho ha sido parametrizar este shellcode. Pero antes de nada, aquí hay un pequeño trozo de código, dos instrucciones que, como podéis ver, yo la posición que estoy tratando de averiguar la estoy cargando en EBX y después le estoy restando 0,45. Y este registro EBX o RBX en este caso es lo que después le sumo a R13. ¿Por qué hago esto? Pues lo podéis ver aquí, que es lo mismo. Pues esto es muy sencillo. Lo hago porque, puesto que este valor que yo estoy parametrizando es el que a mí me indica la posición, si yo trato de averiguar la posición décima de mi flag, es decir, cuando yo le diga a mi shellcode R13 más 10 o 0xa en hexadecimal, este 0xa es un byte que yo tengo que mandar en la conexión que se hace con el servidor. Y si os dais cuenta, 0xa es un valor, un byte que se corresponde al /n, que es el intro. Y esto puede interferir con la conexión que yo tengo establecida con el servidor, ya que puede ser que esté simulando un intro o incluso con la conexión con el binario, no tiene por qué ser con el servidor. Estoy simulando un intro y el input puede cortarse, puede interferir. De esta forma, si yo le sumo 45 cuando estoy escribiendo mi shellcode y después en el shellcode se lo resto, pues lo que estoy haciendo es que básicamente todos los bytes que yo estoy mandando estén cayendo por esta zona por aquí y automáticamente no se interfiera en la conexión a la hora de especificarle el input al binario. Es básicamente por eso. Y de esta forma, lo que estoy haciendo es, automáticamente, si os dais cuenta, en estas instrucciones de aquí, esta es la posición a la que yo le estoy restando, el valor, mejor dicho, al que yo le estoy restando 45 y después se lo estoy sumando a R13, es decir, este es el parámetro que me indica la posición de la flag que yo estoy tratando de averiguar en este momento, y el otro parámetro que voy a parametrizar, el otro valor que voy a parametrizar en mi shellcode es este de aquí, que es básicamente con qué byte estoy comparando esa posición de la flag, que es básicamente la J. El primer parámetro es la I, la posición que estoy averiguando, y la J es el byte con el que lo estoy comparando. Si os dais cuenta, la I le estoy sumando el 0x45 porque es lo que le estoy restando en el propio shellcode, y le estoy sumando 6 porque nosotros sabemos que el comienzo de la flag es decra. Y tenemos que averiguar a partir de la sexta posición, evidentemente. Y de esta forma es como se puede filtrar byte por byte el valor de la flag. Evidentemente esto lo podemos probar en local y debería devolvernos Python 3 exploit, debería ir filtrando poco a poco la flag. Evidentemente esto lo podemos lanzar con un silent igual a 1 para que no nos imprima por pantalla todos las aperturas y cierres del binario, las ejecuciones y cierres, y podemos ver que evidentemente poco a poco esto debería ir filtrando la flag. Este script además lo tenéis en el GitHub, en mi GitHub, que lo pondré en la descripción del vídeo, por si queréis consultarlo o lo que consideréis oportuno. Es decir, doy por sentado evidentemente que comprendemos por qué el padding es este de aquí, con el jump RSP. Si alguien no lo entiende, pues tal vez, como he mencionado al principio del vídeo, sea buena idea explicarlo en un futuro en otros vídeos. Podemos ver que en este caso ya se ha impreso la flag, así que a pesar de que el CTF se ha finalizado, los binarios siguen estando online y es tan sencillo como, en este caso, ejecutar el binario contra el servidor para que nos vaya filtrando la flag. Y vais a ver a continuación que poco a poco se va a ir filtrando la flag byte por byte. Aquí podemos ver que empieza a filtrarlo, asumiendo evidentemente que los 6 primeros bytes son estos de aquí. Puesto que estamos en explotación de binarios, en hacking y demás, no hace falta seguir a la hora de definir nuestros scripts buenas prácticas de programación, alta cohesión, bajo acoplamiento, patrones de diseño, ni mucho menos. Y la legibilidad del código depende de cada uno. Pero evidentemente cuanto más legible sea el código, mejor para todos. Aquí lo que he hecho ha sido controlar que cuando el byte que se está filtrando se corresponde a la llave de cierre, pues automáticamente se cierra nuestro programa porque estoy asumiendo que esa es la flag. Y vamos a ver cómo ya le queda poco para filtrar la flag.
Así que otra cosa que voy a mostrar rápidamente es cómo se podría debuguear este shellcode de forma local, por si alguien tiene la curiosidad, que es básicamente una vez que se establece la conexión con el binario, yo lo que puedo hacer es atachear una sesión de GDB a PwnTools, a PWN Tools, que es básicamente el módulo que estamos utilizando, o bien, que es lo que os voy a enseñar yo, en este caso utilizando Radare, o bien lo que puedo hacer es básicamente escribir este shellcode que yo voy a utilizar como input. Bueno, todo el input, no solamente el shellcode, el payload más el shellcode. El payload, recordemos que es el padding más el jumper RSP. Lo escribimos a un fichero y este fichero se lo proporcionamos a Radare como input. Entonces, bueno, vamos a suponer que no le voy a mandar el 0xa porque va a fallar, sino que estoy tratando de averiguar la posición, ya que es el 0x16, por ejemplo. Y aquí podemos ver que mientras tanto la flag del servidor ya se ha filtrado, que es decra assembly. De esta forma, pues si yo ejecuto el exploit rápidamente, veo que se me ha generado un fichero, que creo que ya lo tenía antes por aquí, que se llama Python input. Ahí está. Y para proporcionarle a Radare este fichero como input, lo que tengo que hacer es ejecutar lo siguiente. R2-R, donde stdin es igual a Python input, y ejecuto el binario en modo debugging, en modo challenge. Analizo el binario, evidentemente, imprimo la función main para poner un breakpoint al final, lo ejecuto y vemos que no se me ha lanzado. ¿Por qué? stdin, no stding. Ahí estamos. Hacemos exactamente lo mismo. pdf@main. Y por cierto, puesto que no tiene pie, yo podría ejecutar el breakpoint, lo tengo en el historial. Y ahora sí, lo ejecuto, vemos que llega al breakpoint automáticamente, no me pide a mí el input, porque el input, el standard input, la entrada estándar se la he proporcionado desde un fichero. Si ejecuto la siguiente instrucción, pues debería estar en el jumper RSP, evidentemente. Y si ejecuto una más, voy a imprimir solamente 0x40 bytes, por ejemplo, solamente, entre comillas, vemos que automáticamente ha saltado la pila, y esta pila, si nos damos cuenta, se corresponde con el shellcode que yo estoy insertando desde el fichero. Si os dais cuenta, pues aquí lo vemos. bb más 16, que es el valor que yo le paso por parámetro, más 3 bytes a 0, más 83, xeb, etc. Esto es el shellcode. Y de esta forma, ejecutando instrucción por instrucción, yo podría debuguear de forma local mi shellcode y ver qué es lo que le duele en caso de que no funcione. Y básicamente esta es la solución que yo he implementado para este reto. Ha sido un buen reto, me ha gustado mucho y muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, Rasby, un fuerte abrazo y GG.